¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo quitarle parachoques delantero o fascia delantera a tu Gran i10. Este video ya nos lo habían pedido varias personas en el canal y para esto solo vamos a ocupar unos desarmadores planos, desarmadores de cruz de diferentes tamaños. Vamos a quitar aquí la fascia delantera o parachoques delantero o bumper o como se le conozca en tu país. Que para esto hay que quitar varios clips y 2 tornillos. Estos son 4 de ese lado y de esta parte, de la parte de abajo, son 6 en total. Son puros clips que tienes que quitar todo lo que esté unido a lo del color de la carrocería, que en mi caso es rojo, que en total son 6 de acá abajo. Tienes que irlos quitando uno por uno, que los clips ya sabemos cómo son, los hemos visto muchas veces en el canal. Y de aquí de la parte de la llanta son 4, 1, 2, 3, y acá abajo hay otro que no se ve. Si lo estás viendo parado tienes que acostarte, uno de cada lado. Sin ese tornillo no va a salir nunca tu fascia o tu bumper, hay que quitarlo. Entonces son 6 de abajo, 4 de cada lado de la llanta y más los 4 de acá arriba, estos clips de acá, para que pueda salir. Para sacar los clips pues es muy fácil, nada más les atornillas ahí con un desarmador de cruz y ya en teoría se supone que nada más, ya que haya salido todo el tornillo, le jalas con fuerza a presión y ya sale. Con los de las llantas recuerda que hay que mover la llanta para que quepa bien el desarmador, y con los de abajo tiene que ser un desarmador pequeño para que quepa. Existe un sacaclips que es mucho más fácil, y si no tienes el sacaclips, con un desarmador plano nomás le palanqueas de un lado y de otro hasta que salga. Y es lo mismo con todos los clips, es muy fácil, solo quiere un poco de tiempo. Ya que hayas quitado todos los clips, la fascia va a estar totalmente floja, pero aún así no puede salirse. Para sacarla es necesario quitar las unidades de los faros, todas las unidades. Hay un video específico del canal de eso, te dejo al final el link. Para quitarlo es necesario quitarlo para tener acceso a varias partes que están por dentro, para no dañar la fascia. Hay que tener acceso a estos tres grapas blancas que están viendo ahí, que por abajo tiene unos tornillos de cruz, que esta es la parte más difícil de todo el proceso de quitar la fascia, porque no hay espacio para acomodarse, no hay espacio para maniobrar. Es mucho más fácil si quitas el depósito de líquido limpiaparabrisas que estamos viendo ahí, para poder tener acceso. Se puede sin quitar el depósito de líquido limpiaparabrisas, que también es muy tedioso. Entonces yo por eso decidí hacerlo así, sin quitarle el depósito. Tienes que acceder a esos 3 tornillos que están por debajo, que no cabe la mano para girarlo, ya sea que lo hagas directamente desde acá o de la parte del lado de la llanta. Hay que abrir un poco la tolva para que puedas entrar con la mano, ahí como que te imaginas dónde está el tornillo y le desatornillas. Ya que lo hayas desatornillado, ya vas a poder quitar esa parte de la fascia. O puedes ocupar un desarmador mucho más pequeño para que quepa ahí, también te sirve. Del otro lado es mucho más fácil porque no está estorbando el depósito de líquido limpiaparabrisas, que también hay un video en específico para cómo quitarlo, te dejo el link al final también. Y nada más es cosa de atinarle al tornillo por abajo, que es mucho más fácil. Quitas los 3 tornillos y ya podrías quitar esa parte de la fascia, que es con cuidado nada más. Le vas a ir metiendo un desarmador plano para no dañar la fascia, así como estamos viendo acá. Con cuidado le vas sacando un poquito a poquito. De este y del otro lado es exactamente lo mismo. Ya lo quitas, le bajas, le jalas con un poco de fuerza, con cuidado. Y aquí podrías conseguirte un ayudante para que te ayude a cargar en la parte de abajo la fascia. Ya el siguiente paso nada más es aquí en este del lado de los faros. Tiene 3 pestañitas que nomás le metes el desarmador por abajo de esta forma para que se vaya saliendo, y con la otra mano le vas jalando para que vaya haciendo a las 2 fuerzas al mismo tiempo.
con una mano le jalas hacia ti y con el desarmador le vas palanqueando para que vaya botando uno a uno las cejas, las 3 pestañitas que tiene ahí ya sale. Del otro lado es exactamente lo mismo y así ya puedes quitar por fin la fascia. Aquí en mi caso todavía no sale porque tiene los faros auxiliares que le puse, porque todavía están atornillados, por eso, pero ya nada más es cosa de desatornillarlos si es que tú los tienes como yo, y ya sale por fin. Y así ya podrías quitar la fascia o para pintarla o para alguna otra actividad que te requieras. Ya podrías dar el rol ahí sin fascia. Así es como se ve tu Granny 10 sin el parachoques delantero. Ya quitando la fascia, así es como se ve el radiador. Aquí vemos la parte baja del radiador, la bocina del claxon. Y aquí esta parte del depósito de líquido limpiaparabrisas que no se lo quité, pero tú si quieres se lo puedes quitar si tienes tiempo. Lo único fuerte, lo único macizo es esta barra de acá. Todo lo demás es plástico y no sirven para nada en un choque frontal. Pues lo único que es esa parte, la parte que te defiende. Para poner la fascia es exactamente casi lo mismo, nomás que antes vamos a quitar esta parte de acá, que es donde estaban los tornillos que nos costó trabajo quitarlos. De los dos lados es lo mismo. He visto que algunos para quitar la fascia no le quitan estos tornillos para que afloje las pestañas blancas que estamos viendo ahí y directamente lo jalan. Algunas veces se rompen las pestañas y otras veces sí funciona. Entonces para hacerlo bien hay que quitar los tornillos que quitamos hace rato y ya ahorita nada más con un desarmador plano le vas palanqueando uno a uno para que vaya saliendo esta parte, que se desprenda la parte de la carrocería con la parte negra y así ya va a quedar. Lo que une la parte negra con la de la carrocería es estas pestañas. Ya con toda la calma del mundo le pones esta pieza en la carrocería otra vez. Esto nomás va a presión, le aprietas con fuerza hasta que se oiga su clic. Ya nada más los atornillas otra vez. Estos los atornillas no tanto, nada más es para que apriete, para que la próxima vez que se necesite quitar la fascia sea igual que ahorita y no se complique tanto. Pones tu ayudante ahí que te ayude para que cargue la fascia, la acomodas en la parte de arriba y ya nada más aquí en la parte de los faros, acuérdate que va unas pestañas que van a ir a presión, nomás lo aprietas, igual estas son a presión, como yo lo atornillaste de los dos lados, ya nada más lo empujas con fuerza, con cuidado, no rápido, sino poco a poco. Lo empujas y ya entra ahí, y también esta parte de aquí también es a presión. Nomás lo empujas para que quede. Ya terminamos de este lado y nos vamos del otro lado, que es exactamente lo mismo. Arriba del faro tiene estas pestañitas que van a ir a presión, igual estas de acá también, que es a presión todo. Con cuidado para que no se vaya a romper, no se vaya a dañar la fascia. Estos nomás van a presión. Ya que hayan entrado, nada más es cosa de que quede bien. Ya nada más tendrías que acomodar todo como estaba, atornillarlo, la parte de las llantas, de parte de abajo, de arriba. Y así es como llegamos al final de este video. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho todavía, a que le des like al video. Ya por último te digo que algunos clips no salen. Por más que le des vuelta hacia la izquierda, no sale. Entonces para este tipo de clips necios que no quieren salir, con un desarmador plano pequeño hay que dar a palanquearle ahí, y le vas, mientras le das dando vuelta con el desarmador de cruz, con el plano lo vas jalando hacia arriba, y así es como salen. Entonces todo, nos vemos en el siguiente video.